Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Granada Digital, bienvenidos a una entrevista muy futbolera porque, claro, este fin de semana, este domingo, hay un partido de esos que erizan la piel, ¿no? Un Granada-Córdoba, un derbi andaluz, un derbi que te da recuerdos de partidazos de barro de Segunda División B, de aquella rivalidad. Y para analizarlo, ha pasado por Granada Digital, alguien que además no conocía esta redacción y que se trata sin duda de uno de los referentes del fútbol granadino. Germán Crespo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, encantado de estar aquí. Para mí es un placer el que hayáis contado conmigo, sobre todo por el partido que se avecina el jueves, ¿no? El domingo, perdón. Ya digo, al final he tenido la suerte de estar en los dos clubes y es un partido especial para mí, sobre todo porque hace prácticamente un año y algo estaba allí en Córdoba. Precisamente por eso, por lo que es un partido especial para ti, Mister, has trabajado en los dos clubes. De hecho, tus últimas experiencias en el banquillo han sido una en el Granada Club de Fútbol y otra en el Córdoba. Y bueno, cabe preguntarse este domingo con quién va. Bueno, a ver, está claro que a mí me gustaría que ganasen los dos equipos, ¿no? Que sumaran tres puntos, pero bueno, sabemos que es imposible, sobre todo porque creo que lo necesitan los dos equipos para coger esa confianza que le está faltando en estos primeros partidos. Pero bueno, evidentemente como granadinista que soy y haber estado prácticamente toda mi vida en el club, pues me gustaría que los tres puntos se quedan aquí, aunque a partir de que termine el partido, desearle a Córdoba lo mejor y ojalá hagan una buena temporada y consigan el objetivo que se han propuesto. Ahora después vamos a ahondar un poquito en esas dos etapas, además yo creo que bastante diferentes. Ahora andaremos un poquito en esas dos etapas en ambos clubes, pero primero mencionabas, ¿no? Un poquito, los dos equipos llegan con dudas, llegan con una puntuación muy similar, prácticamente en la misma posición en la tabla, pero sensaciones también diferentes, dentro de las dudas diferentes, ¿no? Sí, está claro, al final creo que son objetivos diferentes, ¿no? El Córdoba creo que este año el objetivo que se tiene que marcar y que se ha marcado, aunque sabemos cómo es la afición de Córdoba, no tiene que ser otro nada más que conseguir la permanencia, ¿no? Y el Granada, pues bueno, al Granada no le vale otro objetivo que no sea subir, ¿no? Al final, después del varapalo de la temporada anterior, si el equipo no está metido en puestos de playoff mínimo, pues al final va a ser que sea una temporada larga, ¿no? Entonces, ya digo, son dos objetivos completamente diferentes. Sí es verdad que las sensaciones, sobre todo del Granada, no han sido buenas en estos 6-7 partidos que lleva la competición. Pero bueno, ahora con el cambio de entrenador, creo que ha servido para que la afición vaya al campo a animar desde el minuto uno, a llevar al equipo en volandas, que lo hace tan bien y así ha sido durante mucho tiempo, y no tener ese murmullo que había en la grada con el anterior míster, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que va a ser un buen partido porque ya digo, vienen para mí dos de las mejores aficiones de España y esperamos que sea una fiesta del fútbol, en este caso andaluz. Uh -huh. Y dentro de que, bueno, el Granada tiene esa presión, como decías, por estar arriba, por buscar el ascenso, y ahora viene con pilas recargadas, por así decirlo, después de haberse reencontrado con la victoria, y que Córdoba tiene pues esa ilusión, ¿no? Del recién ascendido, que dentro de lo que cabe no ha hecho mala puntuación en este inicio liguero. ¿Quién crees que llega mejor? A ver, yo creo que ahora por los dos últimos partidos llegan mejor el Granada, ¿no? Al final, con el cambio de entrenador, no hay mejor forma, después de dos partidos fuera de casa, no hay mejor forma que puntuar los dos partidos. Sí es verdad que en cuanto a juego, como vi las declaraciones el otro día del míster, no ha sido todo lo que espera de este equipo, pero bueno, lleva prácticamente 2 semanas de trabajo, semana y media desde que se incorporó, y evidentemente con el paso de la semana el equipo mejorará en cuanto a propuestas y fútbol que no estamos viendo. Pero ya digo, lo más importante en estos dos partidos era puntuar, sacar los máximos puntos posibles. Así ha sido para que ya digo, el domingo vaya todo el mundo al estadio a animar y a llevar, como siempre digo, o siempre pasa, la afición granadina lleva en volanda al equipo
y creo que el Granada llega a algo mejor. Sí es verdad que el Córdoba el otro día saca su primer punto fuera de casa cuando no había sido capaz de sumar en los partidos anteriores, pero ya digo, en este tipo de partidos donde va a haber afición de los dos equipos en la grada, son partidos complicados. Ya lo vimos con el Málaga para los dos equipos. Y bueno, y como ya digo, esperemos que al final se vea un buen partido y que disfrutemos de ello. Evidentemente desde fuera, ¿no? Pero se ve claramente que ha habido un cambio en el Granada. Desde tu visión de técnico, ¿crees que se trataba únicamente del entrenador, de un fallo en la elección previa de la dirección deportiva o quizás que no conectaba con la plantilla? ¿Cómo percibías al Granada antes de Escribá? ¿Dónde crees que estaba el fallo? Pues yo creo que fue la lesión, ¿no? Al final, desde que salió el nombre del míster, bueno, se generaba mucha duda, ¿no? Sobre todo por eso, porque sí es verdad que ha hecho cosas muy bien en el extranjero, que el currículum que tenía en el extranjero era bueno, pero en España prácticamente no había trabajado. Es verdad que viene de sevillano, que venía de Sevilla, pero al final, si no estás aquí o no sigues las ligas, lo mismo que estando fuera, ¿no? Porque nos pasa a todos. Y eso creo que generó muchísimas dudas, tanto dentro como fuera del club. Al final, si empiezan los resultados bien, bueno, pues bien, ¿no? Pero si no es así, como así pasó, pues desde el primer minuto, pues yo creo que esa incertidumbre que había con el trabajo, pues ha sido lo que ha generado, que al final se sea prácticamente a las 6 jornadas, ¿no? Con lo complicado que es para un entrenador, que creo que ahí es cuando se empieza a ver automatismo, a ver metodología de trabajo, y no le ha dado tiempo, pero ya digo, esto del fútbol tiene esto, que si no los resultados no acompañan, pues al final siempre se rompe la cuerda por el mismo sitio. Claro. Y en el otro lado está el Córdoba, que aunque ha pasado, ¿cuánto? Año y medio más o menos, es un proyecto que conoces bien, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas? Bueno, al final es un equipo que por el salario límite que tenía de la liga, creo que no ha confeccionado la plantilla que ellos querían, ¿no? Pero bueno, ya también me pasó a mí, al final es verdad que Córdoba como ciudad, como masa social, como afición merece estar en superior categoría. Pero claro, vienen arrastrados muchos años, está otra vez prácticamente en el barro, con el año en segunda red, el año que subimos, y al final eso no puedes pasar de un año a otro de subir de categoría a intentar llegar a primera lo antes posible. Pero ya digo, el año pasado también empezaron con dudas a principio de temporada. El equipo, conforme iban pasando las semanas, iban mejorando en todo y bueno, al final se consiguió el ascenso, ¿no? Y me imagino que este año pues va a ser igual, ¿no? El- ya digo, hasta esta semana pasada no habían puntuado fuera. Es verdad que, por ejemplo, en Mirandés hicieron un buen partido, pero no puntuaron. Y sin embargo, en casa, pues sí están sacando sus resultados. Al final, la fortaleza que tiene también el Arcángel y la afición que tiene, pues también es, ya lo he dicho, ¿no? Al final son dos de las aficiones grandes por eso, porque prácticamente te llegan en volanda en todos los partidos. Como tal, es un equipo joven, ¿no? Es un equipo joven que es lleno de estos jugadores que dicen jóvenes pero sobradamente cualificados, ¿no? Que está Isma Ruiz, por ejemplo. Isma Ruiz, ex rojo y blanco, se consideraba la joya de la cantera, pero eso, un representante más de una plantilla joven, ¿no? Sí, sí, eso sí lo tienen, ¿no? Al final es una plantilla joven, en donde han rejuvenecido mucho mi etapa, porque en mi etapa había esa mezcla de jugadores veteranos y jugadores jóvenes, ¿no? Ahora, ya digo, los jugadores veteranos casi todos han salido del club y han ido buscando, pues eso, gente que se quiere abrir camino en el fútbol profesional, gente que llega con fuerza y ya digo, a lo mejor en segunda, en esta complicada liga, pues eso se paga, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo que con el paso de la semana el equipo que creo que está mejorando y tiene un margen de mejora todavía grande. Y ahora que ha salido el nombre de Isma Ruiz, está bien en el Córdoba, ¿no? Parece que se está asentando después de esa salida del Granada y que, bueno, poco a poco va llegando a ese potencial que apuntaba.
Sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque este año creo que prácticamente va a ser titular indiscutible, ¿no? El año pasado había jugadores ahí, para mí una pérdida que ha tenido el club, en este caso el Córdoba con Diarra es grande, ¿no? Ahí deja un hueco grande, pero bueno, ahí yo creo que Isma Ruiz parte en principio con esa posibilidad de sentirse titular indiscutible, pero lo que veníamos viendo, ¿no? Veíamos un jugador ya en su etapa de Granada, un jugador con proyección, y si está ahí en un Córdoba es por algo. Mm. Decíamos antes que conoces bien el proyecto, llegaste a su filial, cogiste el primer equipo, ascendiste a Primera Federación. ¿Qué recuerdo guardas de esa etapa? ¿Fueron 2 temporadas y media, puede ser? Sí, bueno, en lo que es el primer equipo, llegó al filial, como tú bien dices. Mm. No se empieza bien y bueno, a partir de Navidad prácticamente el equipo va de menos a más y se consigue un playoff, ¿no? Un playoff que no se puede jugar por el descenso del primer equipo. Cuando el primer equipo ya prácticamente tenía pocas opciones de estar en primera red, los 3 últimos partidos cojo el equipo, no dependíamos de nosotros, como así fue porque el primer partido empatamos y los otros 2 se ganaron, ¿no? Conseguimos 7 puntos de 9, pero al final creo que fue el Sevilla Atlético, fue el que se queda en primera red. Y bueno, el club decide darme el primer equipo. Para mí fue un año inolvidable porque se batieron prácticamente todos los récords. Creo que hicimos 82 puntos, solo perdimos un partido, en casa no perdimos ni un punto, fuimos campeones de la Copa Ref. La Copa Ref nos llevó para jugar, o nos dio para jugar la Copa del Rey contra el Sevilla, y creo que con el Sevilla se lo pusimos muy, muy difícil, ¿no? Al final nos ganaron en la prórroga, en el minuto, creo que fue 27 de la prórroga, y bueno, creo que fue un año muy completísimo, ¿no? Donde se hicieron las cosas muy bien. Y bueno, luego al año siguiente, pues en la primera vuelta le sacamos 8 puntos al Alcorcón, que era segundo, ¿no? Al final ahí hubo jugadores que salieron del club, que tenían ofertas de otros clubes de igual o superior categoría, ofertas de 2 o 3 años, donde eran jugadores veteranos, y el club pues, decidió dejarlos, ¿no? Al final, un equipo que va líder, como iba, que iba como un tiro, pues complicado o no asimilar que se te vayan ahí. En este caso fueron 5 o 6 jugadores. Había 2 o 3 que no se estaban contando mucho con ellos, pero había otros 2, 3, 4 jugadores que se estaban contando. Y a partir de ahí, pues bueno, no acompañaron los resultados. Acumulamos, creo que fue 7 u 8 partidos sin ganar, con algún empate que otro. Pero bueno, cuando yo me voy del club, el equipo está sexto a 5 puntos del quinto clasificado y con un partido menos, que fue el partido que lamentablemente se suspende por lo que le pasó a Draghi, a Gude. Y bueno, estábamos ahí, pero el club decidió, más que el club o el presidente o la directiva que había en el club, al final la propiedad, ¿no? La propiedad decidió que necesitaba un cambio en el banquillo. Se dio ese cambio y bueno, de los 8 partidos solo consiguieron ganar el último, ¿no? Y al final, pues bueno, se vio que el cambio no sirvió para mucho. Precisamente te iba a preguntar por eso, por cómo fue tu salida, una situación en la que es verdad que el equipo había dado un bajón, pero seguía estando cerca más o menos de esas posiciones de ascenso, y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que había detrás de ese ascenso, esa racha de partidos imbatidos. ¿Cómo fue esa salida? Bueno, ya digo, al final no tengo nada que reprochar, ya sabemos cómo aquí son los resultados. Sí creo y siempre lo he dicho, yo creo que el buen comienzo que tuvimos nos perjudicó, ¿no? Porque el año pasado se vio, al final el equipo no empieza tan bien y va de menos a más. Nosotros, como prácticamente lo ganábamos todo, también veníamos con esa dinámica del primer año de segunda red,
y lo ganamos prácticamente todo. Yo recuerdo que la gente en Navidad decía otro año igual, ¿no? Y al final, desde el club, desde dentro del cuerpo técnico, de los mismos jugadores, teníamos los pies en el suelo y sabíamos que eso era muy complicado y más en primera red, pues, como se está demostrando que la competitividad que hay. Pero bueno, ya digo, esto va de resultados. Sí es verdad que el equipo no ganaba, pero las sensaciones que daba el equipo eran las mismas que cuando ganaba. La única diferencia era que cuando ganaba llegaba 4 veces y hacía 3 goles, y ahí llegaba 10, 12 veces y no metía. Y te llegaba una vez y te penalizaba, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo esto, ya digo, de hecho sigo hablando mucho con el presidente, con dirección deportiva de ese año, pero bueno, llegó en ese momento y nada, me quedo con lo positivo, con lo mucho y muy bonito que viví en Córdoba y sobre todo por lo que he dejado allí en el club y en la ciudad, porque esta semana todo el mundo dice que va a venir a ver partido, pero más que por ver partido, por estar conmigo un tiempo, ¿no? Antes del partido, y eso pues la verdad que se agradece. Es buena señal, es buena señal. Es que dejó huella allí, entonces. Sí, no, ya digo, al final fueron prácticamente casi 2 años que ibas por la ciudad y todo el mundo te paraba, todo el mundo quería una foto contigo, todo el mundo te halagaba y bueno, eso deja muchos amigos, ¿no? Deja muchos amigos, te digo, tanto en lo deportivo como en la ciudad, ¿no? Y al final fue una etapa que ya digo, la llevo en mi corazón y seguro que va a estar siempre ahí. Decíamos, en Córdoba llegas al filial y luego promocionas al primer equipo. Dime la verdad, ¿llegaste a pensar que podías vivir algo similar cuando te llega la propuesta del Granada para el Recreativo? Sí, si te digo lo contrario te engañaría, ¿no? Y de hecho todos saben la situación que tenía el filial, ¿no? Cuando yo me dicen de coger al equipo, un equipo que tenía 10 puntos, pero sabía que era muy difícil por lo que yo veía, ¿no? Porque yo prácticamente iba a todos los partidos a ver al filial por cercanía, al final era primera red, y sabía que había una plantilla que no era para competir bien en primera red. Lo que pasa que bueno, a mí se me llama, ya lo he dicho en varios medios, se me llama y se me comenta que se va a reforzar el equipo, ¿no? Además de eso, tengo una llamada de Alfredo, precisamente lo que me dice lo que yo quería o lo que yo quería escuchar, ¿no? Que si hay posibilidad de que el primer equipo no saque resultados, pues la posibilidad de poder subir al primer equipo estaba ahí. A ver, al final yo llego al filial y de los primeros 10 partidos sacamos, no sé si fueron 2 o 3 empates, ¿no? O sea, yo sé y entiendo que al final subir a un entrenador del filial al primer equipo sin resultados es complicado. Pero ya digo, al final hubo un cambio de entrenador, siguieron los mismos resultados y bueno, sí es verdad que tenía la esperanza, sobre todo por eso, ¿no? Por cómo estaba el primer equipo, de que podía dar el salto, porque al final era de Granada, me dolía esto, pero ya digo, no llegó, no tengo nada que reprochar a eso, porque es lo que estamos hablando, esto va de resultados, ¿no? Y es verdad que todo el mundo, por todos los campos donde íbamos con el filial, te lo decía, ¿no? El equipo juega muy bien, tiene una propuesta muy buena, perdíamos por detalles, perdemos en el primer partido en Mérida en el minuto 94 con un penalti dudoso, en Murcia lo mismo, aquí en casa perdimos con el Ceuta por un error defensivo del portero, y bueno, se nos fueron una serie de puntos que a lo mejor si hubiésemos tenido buenos resultados, pues hubiese llegado o el poder dar el salto al primer equipo también. Entonces, Alfredo García Amado llegó a mencionar esa posibilidad, ¿no? De que, tal y como iba además el equipo, que esto fue enero, acababa de llegar, si no recuerdo mal, Cacique Medina, que de que si el equipo seguía sin funcionar, estaba esa posibilidad de dar el salto al primer equipo. A ver, es un tema un poco. Alfredo lo conozco yo de mi etapa de Córdoba, porque había estado allí y bueno, él viene en busca mía por su colaboración con una empresa de representación. Y bueno, al final no firmó con esa empresa. Y bueno, él, ya digo, habla conmigo,
me imagino que el director de cantera y el director deportivo de la cantera le transmitiría que tenía muchas dudas, sobre todo por eso, ¿no? Porque yo sabía que al final era descender con un Claro. equipo y tener un descenso en tu currículum. Pero es el propio Alfredo el que me llama tres, cuatro veces y me dice que es una oportunidad para mí, que al final estoy en mi club y que sobre todo eso, ya el Cacique había tenido resultados malos, no se había visto un cambio radical con el equipo y que esa posibilidad existía. Pero ya digo, al final es entendible que el dar el paso de subir del filial cuando no estás teniendo resultados en el filial es complicado. Claro. Si no llega a existir esa llamada o ese intercambio de llamadas en los que aparece esa posibilidad, ¿hubieras firmado por el Granada, teniendo en cuenta la situación del filial? A ver, yo en todos los años que he estado en tercera siempre se ha hablado de la posibilidad de coger filial. Y a mí, de hecho, el único año que no estreno fue por esperar filial, porque se hablaba de que o existía la posibilidad de coger filial y por esperar, los dos o tres ofertas que tenía de tercera de equipos de aquí de Granada, pues no pueden esperar y deciden firmar a otro entrenador. Yo está claro que todo lo que sea llamarme el Granada, eh, voy a estar siempre ahí porque empecé con 5 años hasta los 17 que me fui a Madrid, luego me vine del Madrid y volví a otra vez otros 6 7 años, debuto en el Granada en segunda vez y al final una lesión pues me hace que no pueda continuar creciendo a lo mejor con el club, ¿no? Entonces ya digo, siempre que el Granada esté ahí, pero tenía las dudas sobre todo eso, ¿no? Porque tuve ofertas para salir de Granada, tenía, ya lo he dicho muchas veces, tenía una situación personal o familiar complicada y bueno, pues mi mujer, que era la máxima implicada, me dijo, por lo menos no estás siempre pensando o no estamos pensando lo mismo, que ya sabrás los resultados, pero vas a estar entretenido y vas a estar haciendo lo que te gusta en tu casa. Y bueno, pues ya digo, por ambas cosas, por la posibilidad de intentar coger el primer equipo y sobre todo por eso, por estar entretenido y no estar siempre pensando en lo mismo, pues acepté. Pero que ya digo, que si me llaman el año que viene el equipo, seguro que estaría. Mm. Eh, ¿Crees que lo que pasaba con el filial, lo que sucedió finalmente con el filial, que al final acabó descendiendo de la manera en que lo hizo, fue un fallo de planificación en verano? Total, total. Es verdad que hay un parón ahí como este año, ¿no? Que si había venta, si no había venta, y eso hace que bueno, que al final la gente hoy pues decidan ir a otro equipo, ¿no? Pero cuando ve el equipo, luego a mí también me hablaba el cuerpo técnico que el día 10 de agosto estaban entrenando 9 jugadores, porque no había más jugadores. Entonces eso para una primera red está claro que ya mal empieza, ¿no? Si a eso le une que la confección de la plantilla pues tenía sus limitaciones, sí es verdad que había gente muy joven, al final para la primera red es complicado, pero ya digo, la confección no fue lo mejor, ¿no? Creo que se firmaron jugadores por firmar, y además jugadores con contratos muy largos de varias temporadas y con contratos importantes, ¿no? Cuando no eran jugadores a lo mejor para esos contratos. Pero ya digo, dentro de todo eso, creo que es verdad que yo los 9, 10 jornadas no podía trabajar tampoco porque el cacique le gustaba llevarse 8, 9, 10 jugadores donde no lo utilizaba prácticamente y el club le permitía eso, ¿no? Y al final, cuando tú llegas, la gente que me conoce, al final con una serie de automatismos, de conceptos y demás, y no los puedes trabajar porque no tienes plantilla. Sin embargo, luego con el cambio de entrenador, en este caso con Sandoval, me lo decía, el que tú no vayas a utilizar, me lo manda a mí, porque al final los que tienen que sacar esto son los jugadores del primer equipo. Y creo que a partir de ahí se vio la mejoría de que tuvo el equipo, que fuimos capaces de ganarle a Córdoba cuando se estaba jugando el primer puesto, Recreativo Huelva cuando se estaba jugando el playoff, San Fernando que prácticamente lo defendemos nosotros, Atlético Madrid que también se está jugando el descenso. Entonces creo que de los últimos 7 u 8 partidos
el equipo gana 5 o 6. Al final creo que es un poco eso. Pero ya digo, creo que se hicieron muchísimas cosas más para que el equipo estuviese o mantuviese la categoría. Mencionas que Cacique al final se llevaba muchos jugadores y demás. Esto está totalmente fuera de guión. Lo que pasa es que, claro, ya me está diciendo, ya se me viene a mí Sí. preguntas a la cabeza. Al final, ¿te veías condicionado, si no por el Cacique, por incluso quizá alguien del club, para hacer las alineaciones en ese contexto? No, a ver, por el club no. Yo al final quiero diferenciar un poco lo que es el club, porque eso lo he hablado. Eh, a, y creo que di nombre en su momento, el coordinador de cantera, ¿vale? En este caso Luis Aragón, que sí es verdad que pasamos de hacer 2 reuniones semanales a cuando ya vieron que conmigo la posibilidad de hacer alineaciones y demás no se terminaron las reuniones, ¿no? Pero ya digo, a mí del club del primer equipo, ni directores deportivos, ni en este caso Alfredo, nunca me han dicho tienes que poner este o no. Ahora, la gente del filial sí quería que apostara por los jugadores que ellos habían traído, ¿no? Cuando veía, yo le comentaba que esos jugadores no estaban capacitados para jugar en un filial y menos en una primera red. Con el resto del club, ¿cómo era la relación? Buenísima, sí es que al final a mí me lo pusieron muy fácil cuando llegué porque conocía al cuerpo técnico, conocía a fisio, gente que trabajadora del club, médico Manolo Arroyo fue fisio mío en el Granada, entonces la verdad que me facilitaron todo, ¿no? Eso ya digo, y fue una de las cosas que recién firmado, recién llegado al club se lo comentaba a mi familia, ¿no? Qué alegría poder trabajar así, pero con el paso de la semana, ya digo, al final había personas en el club que había y hay, ¿no? Que creo que no le viene bien al Granada. Luego termina la temporada y al final el club comunica que no sigues. ¿Esperabas una propuesta del club para continuar? ¿Pensabas que, teniendo en cuenta las circunstancias en las que te habías visto, cómo estaba el equipo cuando llegaste y demás, pensabas que el club te llegaría a hacer una oferta para renovar y continuar? A ver, eso es, en este caso, yo los 3 últimos meses, yo a Voz Populi por la ciudad deportiva iba diciendo que no quería continuar en el club. No quería continuar en el club, a pesar de que estaba en mi casa, de que a mí me hubiese gustado por lo que estamos hablando, porque al final la posibilidad de llegar a un primer equipo es estando en el filial, sobre todo por cómo se mueve el fútbol ahora, pero ya digo, había personas en el club que no se podía trabajar con ellas, era todos los días un problema y entonces yo cuando veo esos problemas unidos a los problemas que por ejemplo teníamos cuando no podía entrenar con la plantilla, que yo lo entendía, ¿no? Con Cacique, yo entendía que si necesita 10 jugadores, como si necesita 20 me tengo que poner yo a entrenar solo con el cuerpo técnico, pero para utilizarlos, ¿no? Entonces yo se lo comunicaba eso al club y la gente que tenía que solucionarme eso no me lo solucionaba, ¿no? Entonces incluso servía para tema de risa entre jugadores de la primera plantilla, de la segunda, porque claro, veían allí a mis jugadores y los veían jugando un rondo cuando nosotros estábamos en el campo de al lado, ¿no? Que si al final lo utiliza llamar, como por ejemplo hacía Sandoval. Sandoval llegaba por la mañana cuando nosotros lo teníamos todo preparado y necesitaba tres jugadores o cuatro. Se lo llevaba de mi campo y bueno, nosotros preparábamos otras cosas, pero lo utilizaba, ¿no? Y entonces, pues todo ese tipo de cosas hacía que te sintieras incómodo, ¿no? A pesar de que, ya digo, que trabajar en esa ciudad deportiva es espectacular, trabajar en un club como el Granada porque lo tiene todo para poder trabajar bien, menos ciertas personas. Cuando firmó se le hizo referencia a lo que mencionaba, que quizás determinados jugadores tenían que tener, dicho de alguna manera a lo mejor sutil, cierto desarrollo o quizá incluso por objetivo, que se tenía que salvar la categoría, que entiendo que quizá eso no estaba contemplado. ¿Se les dice algo cuando firma algo de esto?
No, no se me dice nada porque al revés, todo lo contrario. Pero luego con los hechos, a mí sí, yo tengo dos reuniones con el director deportivo del filial y en esas reuniones se me dice que se va a reforzar el equipo, ¿no? Que van a venir 5 o 6 fichajes y a las 2 semanas de estar en el club me dicen que no, que bueno, que va a haber fichajes, pero de los 5 fichajes que yo tuve, salvo uno, Estacio, que sí vino a la semana, los demás fichajes, pues bueno, viene Fallé, que no pudo jugar en 3 meses porque no tenía papeles, viene Paco Cantar por un problema familiar, por una enfermedad de su madre que desgraciadamente falleció hace poco. Eh, Viene un jugador uruguayo que venía bueno, al final porque venía ahí en un paquete con otros jugadores del primer equipo y venía de estar parado 3 meses, ¿no? Entonces un jugador parado desde que terminó la liga en Uruguay y para competir en primera red, pues prácticamente es como si no viniera. Entonces, ya digo, cuando te vienen ese tipo de jugadores, eso no son refuerzos para la primera red. Y bueno, pues ya a partir de ahí tuvimos que subir, pues era un jugador que a mí me gustaba mucho cuando lo vi con el juvenil a Oscar, que creo que la mejoría en la última jornada se da por eso, ¿no? Por la llegada de Oscar del juvenil, de Brau, que se recuperaba de una lesión grave, y al final, pues ese tipo de jugadores, en este caso Fallé, que juega los 7 últimos partidos, pues claro, eso hizo que el equipo en esa última jornada al final tuviera algo más de potencia en la plantilla. Pero, ya digo, al final no te dicen tienes que poner a esto porque son por lo que hemos apostado, pero claro, si no te firman nadie, pues intentan ponerlo. ¿Qué pasaba? Que como yo no los ponía, pues pasó Claro, lo que pasó. claro. En algún momento de ese mercado, entiendo por lo que me dices que no, pero ¿te tuvieron en cuenta alguna de tus peticiones o te consultaron algunos de los jugadores que finalmente llegaron? ¿Te consultaron si te parecía bien, si te encajaba? No, no, bueno, sí lo de Xavi Estacio, porque era un jugador Mm, que yo lo conocía, pero es que los otros a mí me hablaban de un francés, no lo conocía, de un uruguayo no lo conocía, en este caso Paco Cantar sí, porque el chaval era de Granada y lo conocía de su etapa de aquí de las categorías inferiores, pero bueno, al final era un jugador que venía de tercera división, que de hecho ahora pues no le están dando minutos y no está, pero no eran fichajes para mejorar, eran fichajes, pues bueno, para lo que te estoy diciendo, para completar, ¿no? Entonces, por eso se me habla de ir metiendo, en este caso, a Dan Grigues, de jugadores que a mí me decían que estaban para el primer equipo y, bueno, en el caso de Adam Grigues lo estamos viendo que ha salido cedido a otro club. mm. Retomando más de lo que ha sido esa etapa en cuanto a plantillas, retomando guión en realidad, porque la verdad que está dando para conocer muchas cosas de esa etapa. Mencionabas antes a Óscar, mencionabas a Brau, también Rodelas, jugadores que ahora están con la primera plantilla. A ellos sí les veías ya que quizás sí podían llegar a dar el salto, quizás entonces no porque estaban en primera división, pero quizás sí a segunda. Sí, el ejemplo lo puse con algún jugador, ¿no? Lo mismo que con Rodela, creo que se cometió un error, se quiso ir demasiado pronto, es verdad que debuta en primera y hace 2 buenos partidos, pero al final la gente lo lleva a comparar con Brian, ¿no? Creo que eso le perjudicó al club, le perjudicó sobre todo al propio chaval, porque ahora lo estamos viendo, que cuando parecía que ya lo iban a traspasar, no ha debutado todavía en segunda, ¿no? Pero con Brau lo dije el día que debutó porque me transmitía, el día que debutó con el filial, ¿no? Porque me transmitía cosas, yo veía en ese jugador, es verdad que tiene una recaída de la lesión, pero ya lo conocía de su etapa en el Talavera, que me enfrenté con el Córdoba, y era un jugador que lo veía para estar en plantilla de filial, sí o sí. Oscar creo que es un jugador que le da igual en la categoría que esté, lo hacía bien juvenil, debuta conmigo y es titular indiscutible. Y,
y creo que cuando lo ha hecho en pretemporada con el primer equipo, así ha sido, ¿no? Y creo que si se le da la oportunidad de jugar en segunda, es un jugador, para mí, bueno evidentemente tiene muchas cosas que mejorar, pero es un jugador que si se trabaja bien, sobre todo en el tema de duelos, tema de juego aéreo, un jugador que tiene velocidad, un jugador que tiene buena salida de balón, un jugador que tiene buen desplazamiento, es un jugador completo. Está claro que al final estamos hablando de segunda, que el salto de juvenil a segunda es grande, pero es un jugador que si se trabaja con él, es un jugador de futuro va seguro. Y luego, pues bueno, Pablo, que creo que era el jugador que yo menos me esperaba que pudiera dar el salto, pues mira, se le ha dado la oportunidad. Es un jugador con muchísima calidad, para mí un jugador de superior categoría en cuanto a calidad, pero era un jugador que le faltaba regularidad en el filial. Evidentemente, cuando le han dado la oportunidad, él va a ir siempre al máximo, ¿no? Y esa regularidad seguro que la mantiene en el primer equipo. Llama la atención lo que mencionabas de Rodelas, porque es cierto que cuando lo saca Sandoval al final del curso pasado, en esos partidos en los que realmente Granada ya no se jugaba nada, el chico despunta, se mete en el bolsillo a la afición, muestra muchísimo desparpajo y claro, precisamente por eso la gente se estaba preguntando mucho qué pasa con Rodelas esta temporada, porque ni con Guille Bascal ni de momento con Fran Escribá, a pesar de que sí, iba trabajando todos los días con el primer equipo, pero no debutaba. Entiendo entonces por lo que decías que el proceso que se está siguiendo ahora sí es el adecuado, es decir, que todavía no estaba el chaval como para estar en un primer equipo. Sí, al final es que es un jugador muy vistoso, ¿no? Es un jugador que por su velocidad, pues cuando te sale, pues eso, si tienes la suerte que, como el día que debutó, de dar la asistencia en este caso, pues parece que teníamos otro Brian, ¿no? Pero yo se lo decía al chaval, no escuché lo del exterior porque te puede perjudicar, ¿no? Y creo que así fue, ¿no? Al final, sobre todo por lo que estamos viendo. El que está en el día a día, al final lo ve en el día a día, ve si ese salto que tiene que dar de categoría le puede llegar, ¿no? Al final, un partido, dos partidos, te puede sorprender y puede ser mejor los dos partidos, pero luego para darle una continuidad, creo que se necesita más. Y ya digo, al final se quiso, sobre todo por cómo estaba el club, por cómo estaba el primer equipo, intentar desviar la atención hacia otras cosas y creo que a él eso le perjudicó. Evidentemente puede ser un jugador a largo plazo, un buen jugador para el Granada, pero sin confundirnos, ¿no? Lo mismo que te digo lo de Oscar, te digo lo de Rodela, que bueno, hay que ir tranquilo y creo que al final será un jugador y lo sé porque hablé con el chico, que será un jugador que habrá que cederlo a algún primera red, que demuestre cosas y luego volver al Granada. Ojalá me equivoque y tenga la oportunidad de jugar el domingo, el siguiente domingo, y se haga con un puesto ahí en el primer equipo, que ya digo, cualidades tiene para ello, pero creo que hay que ir tranquilo con él. Y me pregunto yo, con todo lo que has vivido en esta temporada en el filial, todo lo que nos contabas, y ese día a día, ¿no? En la ciudad deportiva, conocer los entresijos del club, ¿cuál es tu percepción del club a día de hoy? Es decir, ¿cómo ves al club a nivel de estructura, de entidad? Pues sobre todo eso, al final el club creo que tiene una estructura buenísima para todo. Así por ciudad deportiva, porque allí yo llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, y lo tienes todo, ¿no? Convives con el primer equipo la verdad que están como puede estar un Madrid, como puede estar un Barcelona, al final, pero el problema creo que tiene el club es eso, ¿no? Que hay muchas cabezas visibles, pero al final cuando hay un problema, nadie lo soluciona, ¿no? Te he puesto el ejemplo que tenía yo, que no tenía jugadores y lo estaban viendo y tú hablas con uno, "Oh, eso tiene que ser Mateo, Mateo es el otro", y al final nadie te solucionaba. Y eso es lo que creo que pasa dentro del club, ¿no? Yo ya he puesto también alguna vez un ejemplo claro
me enteraba por la prensa que se llevaban jugadores convocados al primer equipo mío, ¿no? Y yo le preguntaba, en este caso, al que siempre me comunicaba, y cuando le preguntaba, en este caso era Luis Aragón, el que era el encargado, hoy se van 4 en el primer equipo, o se va ahí. Y cuando pasaba algo grave, es que a mí no me han dicho nada y se le echaba la culpa a otra persona, ¿no? Entonces eso es lo que creo que para una estructura como la del Granada tiene que cuando pasa algo haya un máximo responsable, no eludir toda esa responsabilidad y al final nadie te solucionaba la papeleta. Y con todo lo vivido, ¿con qué experiencia te quedas? ¿Con la de Córdoba o con la de Granada? A ver, son experiencias distintas, ¿no? Yo ya te digo que en Córdoba, desde el primer día que llegué, y ya te he dicho que no empecé bien en el filial, porque pues, lo mismo fue el año de la pandemia, venían jugadores que prácticamente no habían estrenado, o venían de 2 o 3 meses sin estrenar, y, y al equipo le costó coger sobre todo resultados, porque lo mismo, o sea, había buen juego, pero no se ganaban los partidos hasta que subí al primer equipo. Luego ya te he dicho que viví un año espectacular en todo, porque solo era ganar, 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 y a mí me lo decía la dirección deportiva: a mí te disfruta, que esto por desgracia no es así, y no me di cuenta hasta que salí del club, ¿no? Que es verdad que yo no disfrutaba de eso que vivía, porque te ibas y lo veías como normal, ¿eh? Voy ganado, mañana gano, el domingo siguiente gano, y no lo veía, ¿no? Y ya digo, yo la verdad que estoy encantado de mi etapa. Sí es verdad que en Granada al menos no me encontraba, y ya digo, por eso cuando me has comentado antes, cuando el club me comunica que no voy a continuar, si me hubieran dicho que hubiera continuado, si seguía esa sede o esa persona, yo no quería continuar, porque ya digo, al final es con el que tienes que hablar, con el que tienes, cuando hay un problema te lo tienes que solucionar, y no era así. Yo en el momento que dejé de hacer lo que él quería, a mí no me hablaba ni me saludaba, entonces era complicado. Entonces ya digo, fueron 6 meses donde tuve la suerte de convivir con muchas personas y vivir muchas cosas buenas, porque al final es lo que hablamos. A mí me da, o el escudo del Granada me da mucho, ¿no? Y me ha dado mucho toda la vida, pero ya digo, fueron 6 meses donde estás deseando que termine. Y eso no me ha pasado a mí en los 18 años que llevo trabajando, no me ha pasado nunca. Al revés, he estado deseando que empiece la siguiente temporada, si continúa en el club, o deseando de que no termine, ¿no? Y cuando estás en un Granada, en un filial, y estás deseando de que termine por ciertas personas, pues la verdad que deja mucho que desear. Y bueno, en el plano ya personal, ahora mismo, sin entrenar, no sé si con el mono de volver a los banquillos, pero te pregunto, ¿tienes ya en el horizonte algún proyecto? ¿Hay algún equipo que haya llamado a tu puerta? Sí, bueno, ya en verano hubo ofertas de primera red, hubo ofertas de segunda red. Lo que pasa que, bueno, pues mi agente y yo decidimos esperar, porque también tuvimos muchas reuniones con clubes importantes de primera red, y bueno, pues lo que tiene esto, ¿no? Que al final deciden por otros trabajo, pero sabemos cómo es esto, sabemos que en 6, 7 jornadas ya lo estamos viendo, que los equipos, los clubes se empiezan a poner nerviosos, y bueno, decidimos esperar. Es verdad que ya había contacto de club, de primera red, pero bueno, aquí ahora ya depende de un resultado. A lo mejor hablan con tu agente o hay esta posibilidad y encadena un buen resultado, buenos resultados, y lo que parece que está hecho se enfría un poco, ¿no? Pero ya digo, evidentemente tengo mono porque suele pasar, cuando estás descansando te viene bien, pero luego ya cuando empiezas a ver partidos, hueles el verde, estás deseando de coger algún banquillo. Pero bueno, tengo la tranquilidad de estar en casa, de disfrutar un poco de la familia, aunque a partir del viernes ya me pierdo y no me ven hasta el lunes porque voy a ver partidos, pero ya digo, espero sobre todo que pronto llegue una oferta, porque al final no es lo mismo coger un equipo como me pasó el año pasado, que cogerlo ahora, ¿no? Que tengan margen de poder trabajar, de mejorar el equipo, y depende del objetivo que se haya marcado, el poder conseguirlo. Claro.
Pues Germán, esto ha sido todo. Muchísimas gracias de verdad por pasar por Granada Digital y que esperamos que hayas disfrutado tanto como seguro que lo están haciendo los que están allí al otro lado viendo esta entrevista. Pues nada, como he dicho antes, para mí ha sido un placer el poder estar aquí con vosotros y siempre que así lo creáis me vais a tener aquí porque ya digo, me siento como en casa cuando estoy aquí en Granada y bueno, la verdad que daros las gracias por haberos acordado de mí en estos momentos. Dices que te sientas como en casa y esta, ya te digo, que es tu casa. Siempre que quieras, aquí nos vas a tener. Y también a ustedes que nos ven desde, pues no sé si estarán en casa o dónde estarán viéndonos, porque es que podemos llegar por cualquier lado ya. Nos seguimos viendo, pues eso, por Instagram, por Facebook, por X, TikTok, YouTube, por todos lados. Y siempre recuerden que para conocer todo lo que suceda, absolutamente todo en Granada, al momento en granadadigital.es.